lanzamiento. Esta cápsula dura 5 minutos y es uno de los productos generados por una investigación en curso sobre participación ciudadana y gobernanza en América Latina, desarrollado por el Observatorio de América Latina y el Caribe, OPALC, en alianza con Transparencia por Colombia, con el apoyo financiero de la Fundación Charles Leopold Meyer. Es el segundo objeto realizado en el marco de este proyecto que partió con los mismos patrocinadores en 2016 y titulado Estudio sobre el control ciudadano y sus efectos sobre la acción pública en América Latina, que generó el libro Los efectos de los procesos participativos en la acción pública, accesible en Open Access en línea. La cápsula que lanzamos hoy solo es uno de los productos de la segunda fase del proyecto. Forma parte de la webserie Protestas, que aborda la problemática en 7 países latinoamericanos y en Francia. En nuestro caso, la cápsula aborda un problema decisivo en la actualidad, la regulación del agua en Chile. Asumimos que todos los presentes han visto la cápsula en línea y decidimos en consecuencia concentrarnos para esta conversación sobre el desafío que ha representado la realización de esta cápsula, por lo menos por 4 razones. Primero, abordar esta problemática tan delicada e importante y proponer un trabajo de análisis de cómo se implementa o no cierta participación ciudadana para hacerse cargo del problema del agua en el marco de un contexto de multitudinarias movilizaciones sociales propias del octubre chileno. Segundo, surgió la crisis pandémica y el problema del activismo y las movilizaciones frente al riesgo sanitario y la cuarentena. Tercero, esto provocó dificultades metodológicas para el grupo de investigadores e investigadoras sobre cómo dar continuidad a un proyecto basado en entrevistas presenciales. Cuarto desafío, la tensión entre las dinámicas, prácticas y formatos propios a la investigación académica y a una webserie. Para discutir de estas distintas dimensiones, contamos con la presencia de 3 destacadas colegas. Carla Palma, periodista y académica del ICI de la Universidad de Chile, asociada a CIGIDEN, y especialista de la comunicación, extractivismo, desastres y movilizaciones sociales. Anaí Urquiza, socióloga y académica de la FACSO de la Universidad de Chile, especialista de las temáticas movilizaciones sociales, vulnerabilidad y riesgo, medio ambiente y sociedad. Y Paula Dragnich, periodista de Telesur y académica de la Escuela de Periodismo de la USACH. Finalmente, en la cápsula pudieron escuchar las entrevistas a 2 activistas del movimiento del agua y de los territorios, Camila Zárate y Francisca Fernández. Camila y Francisca se conectarán en algunos minutos para participar a la discusión. Hoy día, ellas 2 son candidatas a la Convención Constitucional, por lo que a través de este lanzamiento estamos en sintonía con decisivos procesos políticos que marcan la actualidad chilena y condicionarán en buena parte su futuro. Nunca hubiésemos imaginado que nuestros personajes, como los llamaba la directora Margot Loisillon, 6 meses después serían candidatas a la convención, con tremendo apoyo popular en los patrocinios. Y me pregunto, a modo de cierre y de broma, si las candidatas no habrían decidido lanzarse en este proceso constituyente para aprovechar esta tremenda plataforma que les damos. Sin más, dejo la palabra a Carla Palma. Antoine Maillet moderará la conversación, los comentarios y las preguntas que seguirán las 5 pero breves intervenciones. Muchas gracias a todos. Ahora sí, gracias. Gracias, Antoine, por la invitación. Preparé un punteo de algunas ideas de lo que iba pensando cuando iba viendo esto y dije, ¿cuál puede ser mi aporte a la discusión cuando tenemos ya las personas que están hablando desde el territorio, desde las diferentes experiencias, para hablar sobre el tema del agua? Entonces dije, ¿cuál puede ser mi humilde aporte a esta discusión desde esos espacios en los que estoy trabajando? Y una de las cosas que pensé fue sobre el rol de la comunicación y el tema como del espacio simbólico, cómo tiene un rol dentro de la construcción de estos espacios materiales que tiene que ver con el agua, las condiciones en que viven las personas, estas injusticias y esta idea de decir no es sequía, es saqueo. Y me quedé pensando en eso, y mientras escuchaba a Francisca, mientras escuchaba las entrevistas y veía las imágenes, hay algunos temas que aparecieron que yo encuentro que son claves para pensarlos desde una clave comunicacional. Entonces, mi comentario, ahí voy a poner el cronómetro para que no se me pasara la hora, porque yo sé que son 5 minutos solamente.
una de las cosas que quería decir al respecto era que cuando, por ejemplo, parte diciendo Francisca, esto no es escasez de agua, esto es, gracias, esto es, no es solo escasez de agua, sino que esto está vinculado con el tema de cambio climático, pero esto del cambio climático está vinculado con el tema del modelo económico. Entonces ahí yo veo como esta definición que se va armando de decir, hay una cosa que se habla desde una cierta forma, es un ente, por ejemplo, la escasez de agua, la sequía, pero que no es eso. Sin embargo, en el imaginario colectivo, la forma como se habla de la sequía, se habla sobre la falta de agua. Y me empecé a acordar de una investigación que hicieron unos estudiantes el año pasado en un seminario de investigación sobre comunicación y medio ambiente, donde hicieron un análisis de las diferentes campañas de interés público sobre temas de agua que ha presentado en los diferentes gobiernos de Chile en los últimos como 10, 15 años. Y uno de los resultados de la investigación de mis estudiantes era que decían que básicamente siempre se apela a este espacio individual sobre la responsabilidad por el agua. Entonces, una de las cosas que me pareció muy interesante de la investigación de estas estudiantes era decir, en el espacio público, desde una mirada del gobierno, desde el Estado, cumpliendo con su rol sobre, por ejemplo, acceso al agua, está esta mirada de que esta es una responsabilidad individual. Y esto a mí me hace pensar de nuevo en qué es lo que están planteando este video, qué es lo que se está planteando a partir de la investigación. Y es decir, que el tema del agua no es un tema individual, el tema del agua es un tema colectivo. Sin embargo, cuando se habla sobre el agua, desde, por ejemplo, las empresas extractivistas, desde, por ejemplo, la perspectiva desde el Estado, se habla como si esto fuera un tema particular de cada individuo sobre cómo resuelve su tema de acceso al agua. Entonces, cuando yo estoy pensando y estaba mirando este video, estaba pensando mucho en esto, porque, por ejemplo, otro comentario que aparecía era, en Chile se acumula agua. Me parece muy interesante que se hable sobre acumulación, por ejemplo. Y frente a eso, se habla sobre los aguaterrientes. Y me interesa mucho este rol que tienen las organizaciones sociales o los movimientos sociales o como esta discusión de base, que es cambiar este lenguaje, que es desnaturalizar la privatización del agua, desnaturalizar la naturaleza desde una perspectiva desde el capital. Entonces lo que están haciendo básicamente es irrumpir en este dispositivo tecnológico extractivista, porque no puede ser que, por ejemplo, nosotros crezcamos pensando que el agua es un bien privado. Hasta que no hay una movilización en las calles, hasta que no se resignifica el espacio público sobre lo que significa el agua, sobre que el agua no puede ser un bien privado, la naturalización del elemento se hace en base a que el elemento en sí es privado. Entonces, cuando yo estoy viendo qué es lo que generan estos movimientos sociales, y lo dice muy bien Francisca, dice, venía un discurso que se venía arrastrando desde el feminismo, desde los pueblos indígenas, desde estas otras diferentes luchas, que hace que rompa este dispositivo que está instalado por estos intereses del capital. Entonces, a mí me parece muy interesante desde un punto de vista, por ejemplo, desde el discurso, cómo se reconfigura la manera de hablar del agua. Y a mí me pareció muy interesante la cápsula también porque cuando, por ejemplo, uno iba a las manifestaciones, tú estabas participando, ver carteles por el agua, a mí me decía algo que hay algo que cambia, porque 10 años atrás tal vez no eran así de evidentes como es ahora. Ahora, no estoy diciendo que porque haya cambiado el discurso, haya que todo el mundo sea consciente de las relaciones entre, por ejemplo, la acumulación, sobre el tema de la privatización, sobre el tema del extractivismo. Sin embargo, yo creo que hay un sentido que se mueve, que hay un sentido que está instalado en una parte que ya no es igual. Entonces aquí como algo que se traslada en la manera de cómo nosotros empezamos a entender qué es lo que es el agua. Y esto tal vez para algunas personas es muy evidente, pero yo, por ejemplo, yo no soy de Santiago y yo tengo una relación con los espacios y la naturaleza que es distinta a una persona que creció en Santiago. Yo crecí en el sur, tengo como otra experiencia de vida que a mí me hace pensar, creo yo, y por mí también, por mi biografía, qué sé yo, pensar en la naturaleza de una manera diferente. Sin embargo, alguien que crece en un espacio donde el agua sale de la llave, pero que no entiende el ciclo del agua, que no entiende, por ejemplo, qué es lo que es la cuenca de un río, qué es lo que es la cuenca en sí, se le hace muy difícil entender que no puede disociar el tema del agua de un tema político o de un tema es como constituyente de su ser. Entonces creo que aquí hay como hartas cosas que se empiezan a mezclar y que yo los vería, desde lo que yo trabajo, lo que yo estudio, que yo los veo como un síntoma que emergen a través de los discursos. Y eso es una cosa que a mí me pareció súper interesante de ver en la cápsula y que las diferentes entrevistadas también lo dicen.
que lo hacen latente. Y lo que... Oh, ya se me terminó el tiempo. Tal vez para cerrar, después de las preguntas puedo hablar sobre el tema de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una de las, tal vez como para cerrar, yo diría que la construcción de estos sentidos, de estos nuevos sentidos, no se dan de manera ingenua, porque así como, por ejemplo, la industria de las paltas, la minería, las forestales, generan un discurso que está en relación a sus intereses para hablar sobre el agua, lo que hacen los movimientos sociales, lo que hacen los otros, es levantar estos discursos desde otros espacios. Tal vez voy a dejar para más adelante el tema de cómo se converge esto con temas de medios masivos, medios comunitarios, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Carla. Carla, muy precisa en el tiempo y bueno, muy interesante el comentario. Anaí, te damos la palabra. Muchas gracias, Antoine. Voy a ver si es que logro ser así de precisa. Me parece buena idea esto de ponerse el tiempo, ¿no? Porque uno se vuela de repente. Bueno, yo efectivamente vengo desde las ciencias sociales, de la antropología y de la sociología, pero llevo muchos años trabajando en cambio climático. De hecho, soy investigadora en el CR2, que es el Centro de Ciencia, el Clima y la Resiliencia, hace ya un buen tiempo, y por lo tanto he ido aprendiendo la relevancia que tiene el cambio climático. Y es bien peculiar porque una de las primeras cosas que aprendí y que me quedó muy marcada participando ahí fue cuando entendí la importancia que tenía lo que se llama el factor antrópico local, ¿ya? ¿Qué es lo que es el factor antrópico local, no? Cuando se habla de cambio climático está las causas, ¿no?, que vienen desde los gases de efecto invernadero, etcétera, que producen un cambio en la temperatura del planeta y eso genera un cambio en las precipitaciones, que efectivamente en nuestro país se traduce en una disminución significativa de las precipitaciones en gran parte del país, que ya la estamos viviendo con esta mega sequía, por ejemplo, donde gran parte del país ha tenido una reducción muy importante, pero que además sabemos que es solamente una parte de lo que va a seguir para adelante, ¿no? Esto se va a profundizar. Pero inmediatamente entendí que además de eso, y en realidad en nuestro país lo más importante era lo que se sumaba a eso, que es el factor antrópico local. Y el factor antrópico local es lo que hacemos en los territorios, es cómo sobreexplotamos las cuencas. Entonces, cuando yo escucho no es sequía, es saqueo, la mala noticia es que, yo se lo decía a mi estudiante, es que sí es sequía y la sequía va a empeorar, pero eso se suma al gran saqueo que tenemos. Y lo único que podemos controlar y lo único que podemos abordar más directamente es el saqueo, no la sequía. O sea, un país como el nuestro, para un país como el nuestro, el principal desafío frente al cambio climático es adaptación. Nuestro país tiene una tremenda vulnerabilidad desde el punto de vista hídrico, también hay otras, pero el punto de vista hídrico es muy importante. Y adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas requiere enfrentar cuáles son las formas de relacionarnos con los territorios y cómo usamos el agua en los territorios. Por lo tanto, para enfrentar el cambio climático, lo fundamental es tomar decisiones sobre el territorio, o sea, tener la posibilidad de regular el tipo de explotación que se hace, de priorizar usos, de proteger ecosistemas, y eso es básico para poder enfrentar el cambio climático, que hablando de nuestra principal vulnerabilidad, que es la hídrica. Y sin embargo, eso no lo podemos hacer. No tenemos ninguna posibilidad de hacer eso con la institucionalidad actual. Por lo tanto, cuando se visibiliza y se empieza a hacer mayor conciencia pública sobre lo que implica la institucionalidad que tenemos para la gestión de agua, eso, desde mi perspectiva, fue una tremenda buena noticia, en el sentido de que empezamos, como decía bien Carla, ¿no?, a desnaturalizar esto de que el agua era privada y que empezamos a darnos cuenta que efectivamente tendríamos un tremendo problema en cómo distribuíamos el uso del agua y cuáles son las prioridades que damos, etc. Y ahí, cuando uno lo mira desde ahí, en realidad lo aprendemos bastante bien cuando trabajamos desde el enfoque de la resiliencia, ¿no?, de cuáles son las capacidades que tenemos que fortalecer
en las distintas comunidades, en los distintos territorios para enfrentar el cambio climático. Y una de las más importantes tiene que ver con la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. O sea, de ser capaces de hacer las transformaciones en nuestras propias mecanismos de toma de decisiones, por ejemplo, nuestras propias formas de vida en los territorios, en este extractivismo, ¿no? Uno dice, una de las primeras cosas que deberíamos ser capaces de hacer es modificar el uso intensivo de los recursos. Y el no ser capaz de hacer eso, es la principal vulnerabilidad. Y Chile es prácticamente un símbolo frente a eso, pensando, por ejemplo, que nuestra mayor vulnerabilidad es el agua, que el modelo institucional que tenemos para poder tomar decisiones sobre el agua y enfrentar lo que viene, porque no solamente hay que tomar decisiones para ahora, sino que también para el futuro que viene peor, no es posible debido a el código de agua que tenemos y la matriz institucional. Y además hemos pasado décadas discutiendo en el Parlamento reformas a esa institucionalidad y la verdad es que no hemos avanzado prácticamente nada. Ha sido muy de maquillaje. Entonces, cuando lo miramos de ahí, decimos, estamos realmente jodidos desde el punto de vista de vulnerabilidad al cambio climático. O sea, la principal vulnerabilidad que tenemos, no hemos sido capaces de avanzar un metro. Y en ese sentido, yo diría que la primera gran oportunidad que tenemos es precisamente hacer una nueva constitución. O sea, de hecho, recuerdo el año pasado, nosotros estábamos todos preparándonos para la COP25, ¿no? El CREOF trabajando un montón de tiempo para la COP25, y ya teníamos, nos habíamos desplegado en un montón de frentes, y bueno, y se suspende la COP25. Cuando se suspende la COP25, para mí fue una muy buena noticia. Yo creo que a diferencia, entonces se debe recordar, ¿no? Fue como un luto general en el CR2, y yo encontré que, o sea, hace rato estaba, desde el estallido, que estaba pensando, esto no puede suceder, porque en el fondo es una gran mentira, ¿no? Hacer la COP25 en nuestro país, con el tipo de institucionalidad que tenemos, con el tipo de modelo económico que tenemos, y hacer la COP25 en alguna medida es un lavado de imagen muy difícil de sacárselo después. Y en cambio, esta posibilidad de cambiar la Constitución que se abre gracias al estallido social y a la movilización que se genera en torno a eso, es en realidad lo único que a mí me ha dado alguna visión de futuro de que tenemos alguna posibilidad de enfrentar lo que viene para adelante en nuestro país. Porque tenemos que tener una forma distinta de vivir en los territorios y de relacionarnos con los ecosistemas en general. Entonces, claramente ahí hay una ventana de esperanza importante. Ahora, cuando uno lo piensa... ¿Lo vamos cerrando? Lo vamos cerrando. Cuando uno piensa... y bueno, quizás solamente lo voy a anunciar para que después lo podamos conversar. Una cosa que me parece que es muy importante tiene que ver con cómo la movilización social se relaciona directamente con la demanda por la dignidad, ¿no? Y la demanda por la dignidad está estrechamente relacionada con el uso del agua. Solamente hay que imaginarse lo que implica para las personas no tener agua, ni siquiera para lavarse las manos y enfrentar el COVID, mientras al lado tiene tremendas plantaciones de palto que consumen muchísima más agua que la que va a consumir toda la comunidad en ese contexto. Entonces, esa sensación de injusticia está detrás de gran parte de los fenómenos, de los problemas que se articularon en torno a la movilización social. Y creo que ahí hay un ámbito en que tenemos que entender mejor, obviamente, cómo se relaciona con las redes sociales y cómo esto puede transformarse en un punto de inflexión, ¿no? Tenemos la oportunidad de generar un punto de inflexión en torno a la injusticia social en sus diferentes expresiones. Eso. Muchas gracias, Anaí. Chao, tenías tu reloj. Llegó muy bien. Paola, te cedo la palabra, por favor. ¿Cómo están? Bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a poner el cronómetro. Bueno, primero quiero comentarles que se me vinieron tantas ideas a la cabeza cuando vi esta cápsula, porque yo no soy chilena, yo soy venezolana. Y llegué a Chile en los años 90. Y una de las primeras cosas con las que me encontré en este país extraño, difícil de leer para los extranjeros, es cómo tú le explicas a los demás que aquí el agua se privatiza desde mucho antes de los 90, está privada, se remata y es un bien.
ahí hay un desafío porque yo vengo del mundo de la calle, de reportear toda mi vida, de estar siempre en terreno y de tratar de traducir humildemente lo que ocurre en los territorios a los que no van a los territorios, a las audiencias. La dificultad tremenda de explicarle al mundo internacional, primero el código de agua, esto de que hay derechos consuntivos, no consuntivos, que no hay ningún tipo de fiscalización, que hay todo tipo, digamos, de remates en torno a esto, y cómo esto está un poco escindido de esta demanda de la dignidad. La cápsula viene a ser algo que podríamos llamar como una integración cognitiva, ¿no? Donde se integran datos concretos respecto de esta discusión que es muy antigua, con lo que fue la revuelta de octubre y que continúa hasta hoy. Y yo creo que en ese sentido la cápsula es realmente clave, porque hace esta integración cognitiva. Hay muchísimo material sobre el agua. Yo mismo he hecho decenas de notas sobre el agua, desde, no sé, el conflicto de Caimanes y toda esta privatización en la época del señor Duñac, que termina siendo FIMA, ¿verdad?, hasta lo que acaba de ocurrir con Caimanes, cuando se secó la laguna Culeo. Voy a los territorios, veo la escasez. Creo que los territorios lo tienen mucho más claro. Y ahí es donde yo quiero entrar a un segundo tema, que siempre le digo a Antoine, bueno, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Que tiene que ver con el mea culpa. Porque el señor Fernando Duñac, un abogado ambientalista, durante los años 90, fue administrando las crisis, ¿verdad?, de nuestro sistema extractivista, donde el agua es el pilar del extractivismo, porque uno mira las forestales, la agricultura, la minería, todas están cruzadas por el agua y todas se sustentan en este modelo de privatización de los derechos de aprovechamiento de agua, como le llaman. ¿Cuál fue el rol que tuvieron entonces las ecomovilizaciones en los 90? ¿Qué pasó? ¿Por qué fuimos tan laxos ética y moralmente quienes estábamos en ese espacio, ¿verdad?, del activismo para defender estos derechos, que durante los 90 fuimos capaces, y voy a ponerme dentro para no ser moralmente, parecer moralmente superior, que además es una postura bien horrorosa, no quiero estar ahí, quiero ser parte también, porque creo que tampoco hice mucho, ¿no? Pero, ¿por qué fuimos cómplices de que se desarrollaran proyectos de ley que finalmente se concretan y que consolidan este modelo extractivista? ¿Por qué permitimos que se instalaran las ideas de la mitigación, por ejemplo, en el daño medioambiental, particularmente de la extracción del agua? Todo eso es lo que socava, es lo que yo diría que está como detrás de la cápsula y que ha socavado esa dignidad más esencial del ser humano. Pensemos en los 90, empezamos con los kiwis. No sé, los que somos más viejos nos acordamos. ¡Oye, el kiwi era maravilloso! Y entonces en los territorios se extraía todo el agua para el kiwi porque ocupaba poca agua. ¿Y qué había ahí? El consumo de bienes suntuosos a partir de este aprovechamiento del agua, en realidad de las grandes mineras y no de la gente que trabajaba. Ese es un tema que a mí me parece interesante abordarlo y que siento que está detrás de esta cápsula que viene a ser esta integración cognitiva. Aquí hay gente que está, miles, que estaban en las calles exigiendo esta dignidad, y esta dignidad ha sido socavada durante décadas y hemos sido cómplices de este socavamiento. Hasta tal punto que quiero comentar una anécdota dentro de mi trabajo de terreno. Durante 6 años estuve trabajando sin remuneración con el pueblo de Caimanes, que ya había sufrido la negociación del abogado Fernando Duñac por casi 4, no me quiero equivocar, pero eran muchos miles de dólares. Creo que 3 millones de dólares. Y vende finalmente este dolor del pueblo de Caimanes, cosa que después se repite con los nuevos abogados que en los años 2000 vuelven a tomar el caso. Entonces, en algún minuto, los pobladores de Caimanes deciden asistir a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Y un connotadísimo diputado de izquierda, estábamos en la comisión, ellos hacen la exposición, estoy hablando hace por lo menos unos 6 años, y Cristian Flores hace la exposición. Cristian, que es una persona que no terminó ni siquiera la educación básica, pero que tiene una sabiduría entregada justamente por su territorio, y la lleva a la Comisión de Derechos Humanos el tema del agua de Caimanes.
Y este diputado, conocido de izquierda, de derechos humanos, que ha dado pelea, dice, bueno, su primera intervención, yo no entiendo por qué vamos a conversar este tema del agua acá, si esto es un asunto entre privados. Es decir, el pueblo que se está quedando sin agua y la minera que está consumiendo el agua. Cuando yo escuché a este diputado hacer este comentario, simplemente dije un poco lo que comentaban ahí, estamos jodidos, pero no solo, ¿no? Por la sequía, sino porque hemos construido un sentido común escindido de lo que ha significado el capitalismo extractivista que hemos instalado a partir de los placeres que nos da el consumo, porque finalmente el pueblo de Caimanes ha sido, ¿cómo decirlo para que no suene tan terrible? Pero ha sido la prostituta de abogados ecologistas que se han aprovechado y que luego negocian por grandes cantidades de dinero que se acaban, porque el dinero se acaba. Y cuando se dan cuenta que se les acabó el dinero y siguen sin agua y se les va a derribar el tranque encima y no tienen cómo lavarse las manos en una pandemia, esa indignidad que se nos instaló se ahonda y se ahonda y se ahonda y viene este estallido. Entonces esta cápsula hace esta integración y yo creo que nos invita también, y nos tiene que invitar a quienes vivimos en Chile a hacer un mea culpa y a entender cómo es posible que en estos 30 años tengamos un pueblo como Caimanes, entre los otros cientos de pueblos que están sin agua, pero que durante 2 veces ha sido estafado por abogados que se las dicen de ecologistas y que recurren a cuestiones como la mitigación del daño. Eso. 7 minutos. Muchas gracias, Paula. Súper estimulante el comentario también. Mientras hablabas, llegó Camila Zárate, que es, como lo dijimos antes, según en las palabras de la directora de la cápsula, una de los personajes, de los 2 personajes de la cápsula, pero sobre todo, bueno, como activista del MAT, ¿no? Del Movimiento Agua y Territorio, en el cual se enfoca entonces la cápsula. Antes de darte la palabra, Camila, solo, bueno, decir que estamos recibiendo preguntas por el chat, ya han llegado un par, es el momento, adelante con las preguntas y luego las vamos a pasar a nuestras expositoras. Así que, bueno, Camila, un saludo y te dejo también la palabra unos 5 minutos, como lo hicieron nuestras comentaristas antes. Hola Antoine, hola a todos. Perdón, me estoy recién incorporando, así que de repente quisiera escuchar más al resto antes de... Bueno, pues, como ¿sí? quieras. Dale, gracias. Sí, hagamos así entonces, voy a mencionar las 2 primeras preguntas y yo creo que podrás también comentar, porque en el fondo van directo a las luchas también en las cuales participas. Las preguntas van dirigidas al panel en general. Dicen, ¿cómo creen que la centralización y mal distribución de la toma de decisiones afecta a la crisis hídrica que se vive? Entonces hay un tema, son 2 temas, ¿no? Centralización y mala distribución de la toma de decisiones. Y la otra pregunta es, ¿qué opinión les merece el proyecto de carretera hídrica, tanto comunicacional como operacionalmente? Son las 2 preguntas que tenemos actualmente y sí, que están bien en el tema. Quizás, Carla, empezamos por ti, hacemos una ronda. Carla, Anaí, Paola y Camila. No sé. ¿Parto yo? Ahí ¿Algo está. le pasa? No puede No. hablar, parece. Ahí está. Sí. Ay, mientras pienso. Bueno, parto yo entonces. Dale, Anaí, dale. A ver, son súper interesantes ambas preguntas. La primera sobre la centralización, la verdad es que está muy vinculado a lo que yo les decía antes de que nuestra mayor vulnerabilidad es institucional, en el sentido de que no tenemos la capacidad para tomar decisiones en los territorios, y uno de los grandes problemas es que no solamente en agua, sino que en general no tenemos la capacidad de que las comunidades que viven en los territorios puedan incidir en lo que sucede en sus territorios.
Y eso es tremendamente complejo porque se toman decisiones desde los escritorios de Santiago sin entender lo que sucede en los territorios, y esas decisiones no solamente nos sirven, sino que muchas veces generan más problemas de los que solucionan. Entonces, cuando hablamos de adaptación al cambio climático, en adaptación al cambio climático es fundamental que exista la posibilidad de tomar decisiones incorporando el conocimiento local, incorporando los intereses locales, incorporando a los diferentes actores del territorio. Porque ellos, quienes están ahí, tienen mejores herramientas para, no solamente para conocer el territorio porque viven ahí, sino que además porque la adaptación siempre requiere una decisión sobre hacia dónde se quiere ir, qué es lo que se quiere cambiar, qué es lo que se quiere priorizar, qué es lo que se va a transformar. Y en esa priorización, esa priorización se tiene que hacer con quienes viven en esos territorios, no se puede hacer de los escritorios de Santiago. Entonces, básico para enfrentar el cambio climático es una gobernanza que tenga por lo menos multinivel o policéntrica, o que tenga una estructura que efectivamente permita incorporar las visiones de los territorios. Y en ese sentido, la Constitución nuevamente es una gran oportunidad para tener un modelo distinto de toma de decisiones en ese aspecto. La carretera hídrica tiene varios pecados. Uno de ellos es como comunicacional, ¿no? Que tiene esta lógica de el agua se pierde en el mar y esta noción, ¿no? De que el agua se pierde porque no tiene un uso productivo, y invisibilizando completamente lo que significa los sistemas ecológicos con los cuales se relaciona, ¿no? Y los que alimenta. Entonces hay una falla conceptual que denota mucha ignorancia de nuestros propios políticos y de los intereses que se cruzan, e incluso de expertos que hablan, por ejemplo, expertos agrícolas, que hablan desde el punto de vista de la producción agrícola, pero se hacen juicio y se comunican como expertos en general, pero no son expertos en los ecosistemas marinos, por ejemplo, ni el tremendo impacto que eso tiene, o desde el punto de vista social, cómo eso puede afectar a otras comunidades, etc. Entonces ahí tenemos un nudo que es bien crítico, cómo se comunica, qué es lo que se entiende detrás, y hay varios problemas que podemos asociar a eso, que tiene que ver con quiénes son expertos, de qué son expertos, cuál es la importancia de quienes viven esos problemas en función de las soluciones que se presentan. Y por otro lado, que es más, yo diría más técnico desde el punto de vista de los funcionamientos de los sistemas socioecológicos, ese trasvasije de una cuenca a otra, ya sea como se haga, no tiene, o sea, lo más probable es que sea perjudicial en muchos territorios, ¿no? Debido a la complejidad de los sistemas socioecológicos que hay que considerar para poder hacer una adecuada proyección de ese tipo de proyectos, y definir las consecuencias que tiene y los beneficios que podría tener, debido a la falta de información, porque es mucha la complejidad que habría que considerar. Lo más probable es que esos proyectos tengan una gran amplitud de consecuencias negativas en diferentes ámbitos que no están visualizadas. Y desde ese punto de vista uno podría decir, debiera primar principios como el precautorio, ¿no? No es posible que se tomen decisiones de este tipo si es que no tenemos seguridad de que efectivamente se van a tomar las precauciones para que la solución no sea peor que el remedio no sea peor que el problema, ¿no? Porque definitivamente ahí hay un pecado importante de no comprender la complejidad de los sistemas ecológicos y los sistemas socioecológicos. Y por último, tiene que ver con esta noción de que el problema del agua es un problema de disponibilidad. Y el problema del agua en nuestro país, mucho más que un problema de disponibilidad, independiente de que la disponibilidad disminuya debido al mismo cambio climático, nuestro principal problema es de sobreconsumo. Entonces la carretera hídrica, imposible que vaya a enfrentar estructuralmente el problema, sino que lo que va a hacer es que puede incluso amplificar el problema, porque como ha pasado en algunas cuencas cuando hacen grandes infraestructuras, embalses, etcétera, que con eso lo que hacen es que atraen más inversión económica que es externa, de personas que vienen fuera de inversores que no tienen nada que ver con los territorios, entonces no tienen una visión del territorio, pero invierten ahí porque gracias a la infraestructura que se construye pueden producir, ya sea agrícola, minería o lo que sea, de una forma mucho más eficiente. Entonces lo que sucede con eso es que se empieza a plantar, por ejemplo, lo que ha pasado en Limarí, ¿no? A plantar, y claro, esa misma infraestructura que en un momento era útil, deja de ser útil porque finalmente la sobreexplotación termina acabando con los recursos.
Entonces, no tiene ningún sentido preocuparnos de la disponibilidad de agua si no somos capaces de regular el consumo. Y eso implica definir los territorios, tener la posibilidad de tomar decisiones en los territorios, que es algo que hoy día no tenemos en nuestro país. Gracias, Anaí. Carla, entonces. En conversación con lo que plantean ahí, estaba pensando sobre este concepto de qué significa la centralización, más allá de decir que las decisiones se están tomando en espacios que están dominados no solo territorialmente por un espacio donde está Santiago, la metrópolis, sino que las élites también, que son las que están tomando decisiones. Entonces, como qué diferentes tipos de centralización existen en la toma de decisiones, ¿cierto? En todas estas decisiones que son políticas. Y estaba pensando, a partir de otro estudio en el que estamos trabajando, que tiene que ver con la costa y los discursos de la costa. Una de las cosas que ha salido, estoy en el tema de costa, en el espacio de la costa central, es sobre quiénes son los que hablan cuando hablan de estos desastres o cuando hablan de la costa en sí. Y dentro de los primeros resultados preliminares de este estudio, una de las cosas que ha salido es que, por ejemplo, en gran parte quienes ocupan más los espacios en los medios masivos, sobre cuando se habla sobre la costa, quien habla sobre eso son los dueños de cierto tipo de industria, cierto tipo de dueños de infraestructuras, etcétera, etcétera. Y dentro de todo, porque aquí nadie decía, por ejemplo, el tema de la carretera hídrica es un tema comunicacional, ¿qué se dice, cómo se dice? Pero hay una pregunta ahí que yo quiero como recalcar, que es ¿quién lo dice? Porque quién lo dice tiene que ver cómo se dice y qué es lo que dice. Entonces, cómo se instala el quién es el que habla es al final el que termina construyendo ese discurso y ese sentido de lo que ocurre. Entonces, en este caso, por ejemplo, como en este caso de la costa, pero que no es el único, porque si uno se va y se mete, al lado de Caimanes está el Valle del Choapa, uno va, tiene las mismas conversaciones, lo que está planteando acá Pablo, entonces como que este tipo de quién habla, desde dónde habla y qué es lo que dice, es un patrón que se repite en todos los conflictos socioambientales que tenemos acá en todo el territorio. Entonces, cuando pienso en centralización, yo creo que nosotros podemos pensar en diferentes espacios de centralización, no solo decir, se toma la decisión en el Congreso, se toma la decisión en no sé qué, sino que la centralización tiene que ver con todos estos aparatos que construyen el escenario para que lleguemos a tomar este tipo de decisiones. Y me quedé pensando también lo que decía Nate cuando preguntabas como, ¿por qué nosotros en los 90 permitimos que ocurriera esto ahora? Y me quedé con esa pregunta, como ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una de las cosas que estudio tiene que ver con cómo construyen, por ejemplo, las empresas o las grandes empresas, mega empresas en este país, construyen ciertos sentidos que al final terminan habitando todo lo que nosotros decidimos, el sentido común, que lo vamos a llamar así, como ese sentido común, cómo se instala sobre nosotros. Y eso son discusiones más como de esta necesidad de articular estos aparatos críticos para desarticular esos como sentidos naturales que tenemos sobre cómo funciona Chile. O sea, estamos tan dañados, creo yo, aquí vamos a tener como una conversación súper íntima, estamos tan dañados por cómo se construyó el Chile desde la dictadura en adelante, que hay ciertas conversaciones que nosotros ya no las tuvimos y que ahora me parece que hay como algo que se resquebraja, así como cuando viene el terremoto y abre una grieta y hay algo que emerge desde ahí y que te dice, vivíamos en un país que tiene estas características, esta es la geografía. Creo que también pasa eso con el tema de las movilizaciones sociales. Entonces, cuando me preguntan acá, como ¿qué pasa con la centralización frente a las crisis de agua? ¿Qué pasa con los proyectos de carretera hídrica? Yo llevaría esa conversación a estas cosas que están en la base de la discusión. Como una cosa es el modelo, ya. ¿Quiénes son los que hablan? ¿Qué son las cosas que están diciendo? Nosotros que estamos en la academia o los que estamos acá y estamos en la academia también nos podemos hacer cargo sobre qué es lo que hacemos desde la academia. Pero no es el único rol de la academia intervenir en estas conversaciones, pero si nosotros no nos metemos en estas conversaciones, estamos como en otra galaxia pensando estos problemas. Y aquí ya me estoy desviando, creo yo, pero aquí voy a volver a un tema para cerrar mi idea, que cuando hablamos de la centralización, creo que un tema principal tiene que ver con pensar en la concentración, de estas diferentes dimensiones que hablaba. Pero cuando hablamos dentro de eso, yo creo que hay una fundamental y que tiene que ver con la información. Cuando la información se concentra y la gente no tiene acceso, difícilmente va a poder participar de la toma de decisiones en cualquier nivel.
Cuando yo miraba la cápsula pensaba en eso también. Pensaba, por ejemplo, cuál es el rol de Telesur, cuál es el rol de los medios comunitarios, más allá de lo que puedan hacer los medios masivos, porque yo creo que eso ya tiene un tope y ya lo conocemos. Entonces, ¿cuáles son alternativas, por ejemplo, para pensar cómo nosotros podemos trabajar en acceso a la información? Para que una persona pueda tomar una decisión en su territorio. Cuando Anaí decía, bueno, va a pasar en la carretera hídrica, ¿qué va a pasar con los espacios particulares donde va ocurriendo eso? La gente, para que pueda tomar una decisión sobre ese territorio y poder desarrollar una opinión al respecto, necesita tener los datos de qué significa esa carretera hídrica. Y no necesita tener los datos solo de una manera técnica, necesita tener los datos de una manera en que cualquier persona la pueda entender. Entonces, cuando yo hablo de centralización, yo creo que hay que pensar en los conflictos ambientales, socioambientales, en todas las centralizaciones que al final generan todo este tipo de violencias para que al final la gente no pueda tomar decisiones o no pueda hacer como tener las herramientas para tomar decisiones sobre el territorio que habita. Eso. Super. Gracias Carla, muy interesante. Bueno, quería además aprovechar para hacer una pequeña acotación disciplinaria a la pregunta, ¿no? Porque decía operacional y comunicacional, pero cómo no hablar de lo político en cuanto tal, incluso las estrategias políticas y el mismo rol de Juan Sutil, ¿no? Que uno puede preguntarse hasta qué punto el llegar a encabezar la CPC está motivado en parte para empujar ahí este interés en particular por la carretera hídrica, y lo que dice también de lo aglomerado y transversalizado dentro de los gremios, que es la defensa del modelo tal como está y su profundización incluso. Así que quería hacer esta pequeña acotación. Y antes de darle la pregunta a Paola, quiero sumar dos otros temas que llegaron como pregunta, que creo que aportan harto. Hay dos preguntas que llegaron sobre la Constitución en el fondo. O sea, ¿creen que debería incorporarse el agua en la Constitución y de qué manera? Y también se preguntó cuáles alternativas pueden ser planteadas en el proceso constituyente que puedan abordar la gestión y normativa de las aguas, qué modelos se pueden proponer. Así que sumo también estos temas a la discusión. Paula, te dejo la palabra y después vendrá Camila. Muchas gracias. Miren, yo pedí compartir pantalla solo para compartirles esto. Esto es del 2014. Dice, justicia ordena demoler tranque El Mauro y Minera Los Pelambres podría cerrar operación. Este titular es del año 2014. 6 años después, el tranque El Mauro se está ampliando. Entonces, cuando uno dice un fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, que es categórico, que ordena demoler el tranque, 6 años después todavía no se ejecuta. No solo no se ejecuta, sino que ¿cómo se dice? Todo lo contrario, ¿ya? Y miren, el fallo dice que la Corte Suprema, el fallo del 2014, emite este fallo donde dice que la minera debe devolver, leo textual el fallo, el libre escurrimiento del agua del estero Pupío, aunque para ello tenga que demoler el tranque. ¿Qué más éxito puede tener un trabajo territorial que lo que se logró en Caimanes? De verdad lo pregunto. En Caimanes se hizo todo. Se trabajó, se apoyó a la comunidad de forma directa, no desde la mirada burguesa de la academia que va a decirle a los territorios cómo tienen que hacer las cosas, sino los territorios como lo hicieron, apoyados y nosotros a disposición de su sabiduría y de su hacer, entregando herramientas técnicas que aprendimos en ciertos espacios, como por ejemplo un magíster de comunicación estratégica, en el cual el gerente de Termoeléctrica Castilla, que ya no existe, en ese momento dijo: cuando ustedes sean gerentes de comunicaciones, tienen que tener una partida especial de dinero. Y esa partida especial de dinero secreta. Y yo así no lo podía creer, lo tengo grabado. ¿Para qué? Para, por ejemplo, poder pagarle a los pescadores o a algunos dirigentes pescadores que están en los vilos, como bien comentaba Carla, un sueldo de 600.000 pesos, en ese entonces, mensuales, para que no te hueveen. ¿Cómo hemos cooperado quienes estamos en el sector de la academia a esa falsa sensación de participación?
En Caimanes hubo sociólogos, antropólogos, asistentes sociales disponibles para hacerle creer a la gente que estaba participando en la toma de decisiones. Hoy día hay herramientas de toma de decisiones territoriales, pero hay gente, profesionales, que están disponibles para hacerle creer a los territorios que participan y toman decisiones cuando no es así. Se hizo un censo en Caimanes, empezaron a censar. La gente, antes de hacer la oferta de dinero, que 6 años después de este inédito fallo de la Corte Suprema, que nadie recuerda. 6 años después ese tranque se está agrandando. Se ofrecieron 3.500 millones, que fueron... Y se hizo un falso censo con un logo, y pasaban por las casas y le decían, señora Carla, ¿cómo está, Carlita? Cuénteme, ¿cuál es su mayor anhelo acá en el territorio? Y Carlita decía, uy, a mí me encanta la arqueología y me da tanta pena que el Estero Pupío ya no tenga los jeroglifos. Ay, ¿usted estaría disponible para, por ejemplo, trabajar en un museo con los jeroglifos? Sí, claro. Hoy día entonces Carlita es la directora del Museo de Luxit, donde están los jeroglifos en Caimanes. Y esto yo lo aprendí en el magíster. Yo me metí a un magíster de comunicación estratégica en una universidad privada donde me hicieron clase todos los gerentes de las empresas que tienen hoy día conflictos medioambientales. Y lo primero que aprendí es que si yo voy a ser gerente de comunicaciones de una empresa que va a intervenir en un territorio, tengo que llegar 2 o 3 años antes con asistente social y antropólogo a hacer un mapeo de las necesidades, de las frustraciones y de los liderazgos. Y después, cuando se interviene ese territorio, 2 o 3 años después, yo tengo mi modelo de participación súper diseñado. Entonces, sí hay formas de participar. Y la experiencia que nosotros hicimos en Caimanes fue sabiendo cómo estaban operando distintas ONGs. Voy a omitir los nombres para que no me llegue una demanda, porque hasta el día de hoy estamos intentando demostrar cómo se mintió y se manipuló, haciendo supuesto acompañamiento territorial. Pero toda esa información fue entregada a las empresas. Entregada a las empresas para que la oferta de negociación para bajar un fallo de la Corte Suprema fuera aceptada por la gente. Y hoy día la gente dice, lloran, nos volvieron a engrupir. Y si me permiten, los más académicos, decir esa frase que hoy día está en una botella de vino, pico en el ojo. De nuevo, con toda la participación territorial que tenemos. Entonces, no nos ha dado resultado. Tenemos aquí organizaciones que mandaron psicólogos a Caimanes a mapear a la gente para ver cuántos estaban disponibles como por familia, aceptar. Eso vale un fallo de la Corte Suprema. Entonces a mí, cierto, le pongo pasión al tema porque creo que es de una gravedad que no podemos seguir mirándolo como un objeto de estudio, como una cosa que está ahí lejana. Aquí hay corrupción, aquí hay traición, aquí hay falta de ética de profesionales que se han prestado para hacer de la supuesta participación y de la toma de decisiones territorial una instancia realmente denigrante. Por tanto, la centralización no está dentro del modelo, creo yo, hoy. La centralización está diluida en los procesos de participación cooptados por profesionales que finalmente trabajan y operan para las empresas. Procesos de participación viciados. Aquí el problema ya no es la centralización, para nada. Todos los procesos, ustedes bien lo saben, todos estos procesos de consultas ciudadanas que se hacen, ¿verdad? Son todas una farsa, pero están validados. Están absolutamente validados, descentralizados. Mira qué linda palabra. Gracias a la descentralización, ¿qué logramos? Que se esté agrandando un tranque como el tranque El Mauro. Es una vergüenza para este país, porque la Corte Suprema dijo que había que demolerlo para que el Estero Pupío volviera a escurrir sus aguas libres, y eso no es así. Y nadie se acuerda, ni siquiera los periodistas que cubrieron el tema, portada en el Mercurio, por eso quería compartirlo. Entonces, bueno, eso respecto a la participación ciudadana, a la toma de decisiones y a la centralización. Me parece que tenemos que quitarnos las caretas respecto de aquello y poner las cartas sobre la mesa realmente a quienes nos interesa el tema. Sobre la carretera hídrica, poco que decir. Juan Sutil, un sujeto miserable que en septiembre del 2020, cuando se estaba haciendo la discusión para aumentar el sueldo mínimo, 1.500 pesos, el señor Juan Sutil salió diciendo que no era necesario subir el sueldo mínimo. De esa persona estamos hablando. Juan Sutil es el que tiene esta iniciativa de Reguemos Chile. ¿A quién le quiere regar Chile? Le quiere regar Chile a sus empresarios, cometiendo una aberración, como bien lo decían ahí, en el ciclo hídrico.
que no existe. Aquí nadie entiende lo que es el ciclo hídrico. La laguna Culeo se secó y en Santiago no va a llover nunca más, porque aunque haya sequía, como no tenemos la laguna que alimentaba nuestro ciclo hídrico en la región metropolitana, se fue. Pero tenemos harta palta para comer, harto arándano, y todos tenemos Smart TV en la casa. Entonces, ese sentido común, como bien lo decía Carla, al que hemos contribuido los periodistas y otros profesionales que nos creemos poseedores de la verdad para solucionar este conflicto entre el desarrollo y el territorio. Por Dios santo, estamos siendo todos engañados por sujetos como Juan Sutil. Así es que eso, y de la nueva constitución, bueno, Juan Sutil se va a encargar de tener sus constituyentes para que siga esa carretera hídrica dentro del proceso constituyente, y dudo, porque todo el proceso constituyente seguía bajo la ley 21.200 que se publica con la firma del presidente Piñera el 20 de diciembre, si no me equivoco, del 2019, y que está normado y cuadraturado, ¿verdad?, a partir del acuerdo del 15 de noviembre, donde, por ejemplo, no se pueden modificar los acuerdos internacionales. Por algo están tan desesperados para aprobar el TPP-11, perdón. Eso, no estoy muy positiva, pero bueno. Gracias Paula. Bueno, Camila, además en su rol de candidata a la convención, justamente probablemente va a poder decirnos un poco más al respecto. Adelante Camila, y gracias de nuevo por sumarte. Bueno, se han dicho varios elementos súper interesantes respecto a esto también del rol comunicacional, ¿cierto? Y eso es importante antes de irme a las preguntas, porque justamente la frase de la cápsula, que no es sequía, es saqueo, nace desde la oposición a un cerco mediático. Porque en esos tiempos, lo que nosotros vimos, porque esto surge a principios del 2019, esta frase, justamente porque cuando se seca la laguna Culeo y las comunidades saben que se secó porque se estaban captando ciertas afluentes de la laguna, al mismo tiempo la capacidad de recuperación de la laguna quedaba sobrepasada con la cantidad de sobreexplotación que tenía la laguna, no había una posibilidad de recarga. Entonces, y eso se documentó y eso se estudió. Sin embargo, lo que comunicacionalmente después aparece en los medios es que la mega sequía secó el Aculeo. La mega sequía. Y para llegar a eso, finalmente se utilizaron una cantidad de millones de pesos de la plata de todas nosotras, las chilenas y los chilenos, a través de una institución del Estado que fue la Universidad de Chile, que se puso a disposición de ese estudio, que partió por algo bonito, porque realmente todos teníamos una expectativa con esto de buscar la gestión integrada de cuencas, si iba a hacer una planificación, a la comunidad se le invitó, la gente participó. Sin embargo, todo lo que lo dijeron las personas no quedaron en ese informe. Y quienes tenían un informe contrario, y bueno, acá estoy parecida a lo que le pasa a Paola, porque finalmente uno termina diciendo cosas que no se sabe si se pueden decir o no, pero muchos de ellos tuvieron que irse de Chile, a ese punto. Y lo que finalmente se publica es esto de que la gran problemática era la mega sequía, siendo que era un factor, pero no el factor más preponderante. Esto no se trata tampoco de desconocer, porque también hemos visto algunos comentarios de desconocer que existe una sequía en Chile, no. O sea, la cantidad de lluvias es menor, hay un efecto de las temperaturas también, pero hay que decir dos factores. En primer lugar, esta situación climática es una situación climática antrópica, no es obra de Dios, por decirlo así, sino que finalmente es la obra de cómo nosotras nos relacionamos con la naturaleza, de nuestra forma de producción económica, básicamente capitalista y extractivista, es decir, de una extracción intensiva de elementos naturales, miradas como recursos para su posicionamiento en los mercados mundiales. Esa es la base productiva, energética y de consumo mediante la cual nosotros actualmente estamos sobreexplotando la naturaleza y estamos generando estos procesos y estos problemas climáticos. O sea, hay que siempre analizarlo desde ese enfoque. Y al mismo tiempo, lo que estábamos diciendo con esto es que no fue el factor más preponderante, sino lo que sabemos, lo que le hemos llamado el saqueo, que es básicamente la especulación, la acumulación y la sobreexplotación de las cuencas y de la capacidad hídrica también que tienen los distintos flujos de poder recuperarse. Entonces, desde esa sobreexplotación,
es que nosotros posicionamos esta idea de no es sequía, es saqueo, y es mal, tampoco nos podemos atribuir como Movimiento por el Agua en los territorios, porque en realidad fue el Movimiento por el Agua de Paine, también Modatima generó su forma de mencionarlo un poco más corto, nosotros le llamábamos no es mega sequía, es mega saqueo, pero lo importante es que finalmente se genera una retórica desde el movimiento social, que es súper interesante porque también logra anteponerse a lo que se estaba hablando desde los medios de comunicación. En medios de comunicación se estaban instalando este tema de la sequía, y obviamente, de la sequía, y al mismo tiempo esta idea de estas soluciones que vienen, y esto está muy relacionado con la otra pregunta, la carretera hídrica es una solución, por supuesto. Los embalses son una solución, porque cómo no, y acá ojo de nuevo con lo comunicacional, cómo no si el agua se pierde en el mar, el agua se pierde en el mar, o sea, es no entender nada del ciclo hidrológico, pero de alguna manera, y eso es tan importante dentro del poder, de este poder comunicacional, es que se pueden instalar ideas, incluso aunque estas sean de una desfachatez terrible, es decir, aunque transgredan los principios básicos que nos enseñaron quizá en quinto básico en el colegio, pero es tan fuerte el poder de las comunicaciones que es capaz de hacer eso. Y que gente como Sutil y gente como estos grandes empresarios que tienen directa influencia en estos grandes poderes comunicacionales y estos medios tradicionales, finalmente pueden instalar ideas como que el agua se pierde en el mar, y como se pierde en el mar hay que captarla. Y hay que captarla a través de estos embalses que finalmente lo que hacen es separar totalmente el suelo del agua, terrible para el ciclo del agua, porque justamente lo que queremos es que haya una conexión entre los suelos y las aguas para que se puedan recargar las napas, recuperar los procesos de infiltración, recuperar los procesos de evaporación, que también la carretera hídrica los impide, porque trata en lo posible de que tampoco el agua se evapore, encapsularla lo más posible. Y bueno, se generan estas retóricas también con la carretera hídrica, también con las desaladoras. Ojo, también ahí hay un tema interesante, porque no se menciona tampoco los impactos ecosistémicos, y se instala que es la comunidad la que se tiene que organizar para desalar el agua, y no se plantea que realmente la problemática es que la minera o el agronegocio tiene captado el agua, y por eso es que estas comunidades tienen que recurrir a esas formas, que también sabemos que tienen impacto, y que también vienen desde la lógica del trasvasije, en el fondo traslademos agua de un lado a otro. Y no es cualquier traslado, en el caso de la carretera hídrica me voy a enfocar más en eso, estamos hablando de 2.000 kilómetros de distancia, o sea, no es una cuenca al lado a la que se traslada el agua, estamos hablando de 2.000 kilómetros de distancia. Camila. Intervino Juan Sutil en la transmisión. Se le fue la señal. Se enojó Sutil. Con su internet. Ahí recuperé. Ahí volviste. ¿Me escuchan ahora? Sí. Volviste, sí. Dale. No, se volvió a cortar. Quizás sin la cámara, intento. Ahí salió, parece. Creo que va a volver a entrar. Ya. Chuta. Bueno, lo lamento. Estábamos por cerrar. Queríamos como tener este espacio con Camila y cerrar. Lo lamento un poquito. Porque no llegamos a la Constitución. Eso creo que me interesaba genuinamente escuchar ahí el planteamiento, y creo que a varios aquí. Bueno, vamos a tener que buscar otras intervenciones públicas de Camila, que sin duda habrán muchas en los meses que nos separan de la convención, de la elección, digamos, para la convención. Y bueno, cedo la palabra a Antoine para un breve cierre, que quisimos hacer una actividad. Ahí volvió Camila.
oportunidad. Camila, ¿estás? Sí. Sí, ahí volví. Dale. Vamos a hacer el cierre después, porque queremos dejarte terminar y con el tema de la convención, o sea, de cómo lo ves este escenario. Bueno, yo lo que quería tratar de redondear acerca del punto era que finalmente con estas falsas soluciones como la carretera hídrica se cruzan temas que son estructurales. Y ahí quería hacer un ejercicio parecido al que hizo Callan, por ejemplo, con lo que tiene que ver con esta idea de que un privado entrega una propuesta al Estado para que finalmente le dé un interés público. O sea, eso es es una muestra de el nivel de la privatización que existe en nuestro país, el nivel de este Estado subsidiario que tiene anclaje constitucional, y por eso es tan bueno también hablar de este proceso. Y también muestra cómo finalmente la propiedad y el rol del privado se antepone a un rol público. Otro punto que es importante respecto a esto es esta idea de cómo nosotros finalmente sobreexplotamos las cuencas y cómo se instala desde la idea de la carretera hídrica la importancia de que Chile siga siendo un país desarrollado, un país donde prevalezca el crecimiento económico, donde se instala esta idea de Chile potencia agroalimentaria, y que finalmente no da cuenta de la situación que existe actualmente en nuestro país debido al agronegocio, y que el agronegocio finalmente consume el 85% de la demanda hídrica total, genera problemas que ya conocemos en los territorios. Sin embargo, se instala esta idea de que la carretera hídrica, ya bien se decía, finalmente tiene que seguir abasteciendo a estos usuarios del agua, que son los que van a poder también pagar la carretera como quien paga una tarifa, y que finalmente es justamente el agronegocio, pero también desde la idea y la lógica que es importante mencionarla, la lógica de seguir creciendo, la lógica de que la población mundial va a seguir creciendo, ya no vamos a ser 10.000 millones, vamos a ser muchos más en el 2050, y nosotros tenemos entonces el desafío de ya no alimentar 3.500 personas, sino que ya 8.500, o sea, siempre se piensa en crecer cuando existe un estrés hídrico de las cuencas, cuando existe una situación también una situación de sequía, hay una situación climática que la que nos tenemos que hacer cargo, hay también una situación de crisis actualmente donde tenemos más de 400.000 familias dependiendo de camiones aljibe, a otras tantas con racionamiento de agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos o sea, cuando los gobiernos y estos empresarios piensan en seguir expandiendo esta forma de modelo económico y esta forma de producción y de matriz productiva en nuestro país. La verdad es que es no entender nada, y para nosotros es súper importante también enfatizar en que no es solamente una cuestión de cómo nosotros nos hacemos cargo de la propiedad del agua, sino también de qué modelo, de qué tipo de economía queremos desarrollar y que sea distinta y ojalá desde un buen vivir para poder superar esta manera de relacionarnos con la naturaleza. Y otro punto importante que a relevar es esta situación de la cosificación, ¿cierto? La idea de que el agua es una métrica, es un elemento que se transa, y que por tanto como se transa podemos vulnerar completamente el ciclo del agua, podemos vulnerar las cuencas y podemos transportar el agua como queramos, porque finalmente la estamos viendo desde un punto de vista mercantil. El agua en la actualidad pasó a ser un bien de consumo, pasó también a tener incluso una especulación en Wall Street, y tiene un precio. Y ese precio también está dado por un interés capitalista, también inversiones internacionales, por eso es tan importante el PP11 que mencionaba la Paula, porque finalmente también existe una concentración desde un punto de vista de qué precio tiene el agua, y por lo mismo también la importancia de salir de esa idea de las métricas y empezar a desprivatizar el agua, descosificarla, incluso entregarle derechos a la naturaleza. Y en ese sentido, bueno, obviamente las propuestas que nosotros y nosotras hemos planteado tienen que ver con pensar en esta constitución, que para nosotros es súper relevante porque justamente venimos hace más de 7 años demandando una nueva constitución. Queríamos que fuera vía asamblea constituyente, por supuesto, pero entendíamos que existía un anclaje constitucional importante que debíamos nosotros echar mano, y que no bastaba con eso, con una reforma al Código de Agua o con normas sectoriales, sino que era importante hacernos cargo de este gran paraguas normativo. Y es ahí donde nosotras y nosotros queremos instalar, por ejemplo, que el agua sea un bien común inapropiable. Esto quiere decir un bien distinto, o sea, un elemento de la naturaleza que no tiene una propiedad necesariamente ni privada ni del Estado, sino que sale del ámbito de la propiedad y empieza a tomar relevancia lo que tiene que ver con la gestión y la protección del Estado de los cuerpos de agua. Segundo lugar, la importancia de
establecer las prioridades de uso con respecto del agua, donde la primera prioridad tiene que ser el restablecimiento del ecosistema y tiene que ser en términos de distribución, en términos de porcentaje. Y en segundo lugar también, igual de importante, el consumo humano, sobre todo el consumo domiciliario, que hoy ya sabemos que también se transgrede, porque en este país se transgrede el derecho humano al agua. Y no solamente en términos de acceso, sino que también en términos de calidad del agua. También es un punto importante. El derecho humano al agua también nos parece súper relevante que esté reconocido en esta nueva constitución, es un elemento esencial. Y los derechos de la naturaleza son uno de los puntos claves, pero también muchos más. O sea, aquí se está hablando también de la descentralización, nos parece que es súper relevante una planificación que tenga un enfoque ecosistémico, y que si hay una descentralización, bien también se mencionaba por parte de la Paola, no es solamente una descentralización de papel, sino que exista realmente una redistribución del poder, exista realmente una posibilidad de generar autonomía territorial y de que nos podamos incluso organizar por cuenca, subcuenca, a través de las distintas comunidades que tengan deliberación respecto a lo que se hace o no se hace en el territorio. Pero siempre entendiendo los puntos mínimos, entendiendo también el respeto, los deberes que también tenemos respecto a la naturaleza, el respeto a la naturaleza, la importancia de que nosotros representemos sus intereses también y sus derechos, y por lo mismo respetar estos mínimos como lo son las prioridades de uso y también respetar obviamente la protección de los cuerpos de agua independiente de las decisiones que se tomen como comunidad. Entonces, de alguna manera también tenemos que ser capaces de contraponer ambas cosas, o sea, los intereses de la comunidad, pero también los intereses que son colectivos y que tenemos que tener en cuenta el momento que ejercemos también la autonomía territorial. Son algunos de los elementos que nos parecen clave a considerar en este proceso constituyente y que vamos a defender a muerte, quienes vamos de precandidatos, y ojalá tengamos alguna posibilidad en la convención. Si no, a través de los compañeros que lleguen, ahí también vamos a estar haciendo presión sin duda. Súper, muchas gracias Camila. Sí, también como pequeño comentario politólogo, lo último me parece súper importante, que se comprometan las listas completas, porque no sabemos quién de las listas, no sabemos quién va a llegar, pero si llega uno de las listas, ojalá se lleve también estas propuestas, ¿no? Súper importante. Bueno, pues vamos a terminar acá. Hay mucha materia para seguir conversando más adelante. Hay 3 comentarios que ya no alcanzamos a trabajar porque queremos cerrar la actividad. Hay otras oportunidades más adelante. Y Antoine, te cedo la palabra para cerrar. Gracias. Bueno, primero, ante todo, agradecerles la presencia, las preguntas, el trabajo que significó para cada una de las personas que intervinieron. Y segundo, quizás a modo de apertura, bueno, nadie se sorprendió, el problema del agua está al cruce, está central, está transversal a todas las problemáticas, tanto políticas como sociales, económicas. Hemos abordado explicaciones institucionales, de nuevo políticas en el sentido del juego político, de políticas públicas, sociales y sociológicas, económicas. Y todo eso condiciona necesariamente nuestro futuro y cómo lo estamos pensando, planteando y actuando, entre comillas. Y en ese sentido también hay otro desafío que a mí me aparece surgiendo poco a poco, es también cómo la fase en la que estamos, que consiste en virtualizar muchas de las actividades, pensando en el trabajo y por lo mismo generando cambios socioterritoriales, socioambientales, en relación directa, digamos, con temas socioambientales, van a tener impacto sobre estas luchas, sobre la misma sequía, el saqueo, sobre el activismo. Bueno, lo hemos conversado para la cápsula y es difícil, ha sido difícil adaptarse, se reapropiaron ciertos repertorios de acción, se crearon otros, hay nuevas tácticas que emergieron, quizás hay estrategias que se están dibujando y todo eso a mí me parece decisivo pensarlo, entonces lo dejo abierto para los próximos encuentros. Agradezco a todos de nuevo y que tengan una buena noche. Gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, gracias, nos vemos.